Muy buenos días nuevamente, amados hermanos. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en Facebook Live. Y les invito a que nos acompañen al himno 325 del himnario Celebremos, que pueden descargar en App Store o en Play Store. Titulado En el Monte Calvario. Vamos a entonarlos todos como congregación. Preparémonos para esta segunda exposición de las Sagradas Escrituras que tendremos en el libro de los Filipenses. Hermanos, que den gracias. Muy bien, hermanos, voy a invitarle a usted para que tome asiento. Muy bien, hermanos, voy a invitarle a usted para que vaya conmigo a Filipenses 1:15. El día de hoy, hermanos, estaremos iniciando entonces la exposición a los filipenses, y el día de hoy veremos solamente la primera parte de la introducción, que le he titulado a esta enseñanza, introducción, primera parte, hermano. Hoy vamos a ver como un panorama general, pero se va a hacer una división. Hoy veremos a través de tres preguntas la primera parte, y de hoy en 8 días veremos la segunda parte de la introducción. Filipenses capítulo 1, versículo 15. ¿Todo lo tienen, verdad, hermanos? Vamos a estar acá muchos meses estudiando versículo a versículo, sacando las verdades que están allí en Filipenses y aprendiendo realmente demasiado. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, capítulo 1 de Filipenses: algunos, dice el apóstol Pablo, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Oremos, hermanos. Amado y buen Señor,
Una vez más, Señor, aquí estamos ante el trono de tu gracia para darte gracias, Señor eterno, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso y por lo especial que ha sido con tu pueblo, Señor. No solamente con nosotros, sino con tu pueblo. Padre, gracias porque en este día muchos hermanos están llevando a cabo este día tan especial como lo es el Día del Señor. Gracias, Señor, por los hermanos y pastores aquí en Soacha. Gracias por el hermano Alexander, por el pastor Manuel. Gracias, Señor, por ellos que están aquí en Soacha predicando, Señor, tu palabra. Y gracias, Señor, por todos los hermanos que están en diferentes lugares de Bogotá, diferentes lugares de Colombia, haciendo este mismo ejercicio. También agradezco a ti por los hermanos que están en esta mañana, Señor. Permite que ellos tengan un corazón dispuesto y un corazón abierto para que puedan escuchar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias por guiarnos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy entonces, y por algunos meses, como ya lo he dicho, estaremos estudiando esta epístola, la epístola a los Filipenses, junto con el hermano Steven. Dios mediante estaremos haciendo un trabajo exegético muy juicioso, donde hablaremos, por ejemplo, del autor de esta carta, el año en que se escribió, para qué se escribió, por qué se escribió, cuál era el propósito principal o sus propósitos, y por supuesto estaremos planteando o viendo algunas situaciones particulares en cada versículo, ¿no? Cada versículo, hermanos, que vayamos estudiando, usted se va a dar cuenta que la exaltación de Pablo a Cristo era sorprendente, era maravillosa. Ahora, este libro, hermanos, no es tanto teológico como se puede llegar a pensar. No, es un libro más bien práctico, hermanos. Es una enseñanza más bien práctica, en primer lugar para los hermanos en Filipos y en segundo lugar para nosotros como su segunda audiencia. Entonces, hermanos, digamos, el único reto de interpretación de esta carta, como lo han dicho algunos maestros, es como poder sortear realmente dónde se escribió esta carta. No quién, sino dónde o en qué ciudad particularmente, porque hay como una especie de debate, si pudiéramos decirlo, donde algunos dicen que esta carta se escribió en Roma, en su primer encarcelamiento, hablando de Pablo. Otros dicen que fue en Cesarea, otros dicen que fue en Éfeso. Entonces, hermanos, la misma carta nos va a decir a nosotros realmente dónde se escribió, y también, por supuesto, tenemos que remitirnos a la historia. Para esto, hermanos, es necesario que usted haga lo siguiente, por supuesto, junto conmigo, que lea este libro muchas veces, todas las veces que usted pueda leer, todas las veces. No es solamente, hermano, que usted vaya a la par conmigo los días domingos, sino que usted pueda leerlo muy despacio. Son solamente 4 capítulos, realmente no son más capítulos. Pero que usted pueda tomar, por ejemplo, el capítulo 1, ¿cierto? Del versículo 1 al 3, y empezar a estudiar desde allí dónde estaba situada esa iglesia, qué estaba pasando en esa iglesia, porque Pablo escribe a esa iglesia, y como lo vamos a ver ahorita, su audiencia a la cual esta carta iba dirigida es una audiencia muy especial. Y ahora vamos a mirar cómo la iglesia de Filipos era una iglesia muy organizada. Realmente era muy organizada, conforme a la Biblia, conforme como el Señor lo muestra. Ahora, hermanos, si no leemos y si no hacemos el trabajo de estudiar Filipenses, nos vamos a quedar muy cortos, hermanos, y simplemente vendremos cada domingo a escuchar lo que el expositor nos quiera decir. Entonces, hermanos, es muy bueno que usted coja, por ejemplo, el capítulo 1
lo lea hoy, mañana lunes el capítulo 2 y así todos los días. Y usted le haga preguntas al texto y usted pueda mirar cuál es el tema central del libro, el tema central del capítulo, para que usted haga un estudio. Entonces, recuerde que no solamente los pastores o aquellos hermanos que tienen el don de enseñar, no solamente ellos tienen el trabajo de hacer este estudio o estas lecturas, es toda la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Toda la iglesia. Entonces, hermano, yo espero que si yo le pregunto a usted en un mes cómo va con el libro, no me vaya a decir, por favor, no, la verdad no tengo el tiempo, o no me ha quedado el tiempo, o estoy estresado o estresada, porque realmente son 4 capítulos. Y son capítulos muy sencillos. Realmente la lectura es tan fácil, la literatura de esta epístola es tan sencilla, es tan dinámica para leer, que realmente no hay palabras que uno diga, uy, esta palabra no la entiendo, es tan difícil de entender. No, o sea, su riqueza en cuanto a la literatura es tan fácil, es tan sencilla. Ahora, hermanos, en segundo lugar, no solamente necesitamos leerlo, sino también estudiarlo. ¿Qué significa esto? Que usted deberá tener un diccionario o descargar un diccionario bíblico sano, no cualquiera, mirar algunos comentarios, solamente mirarlos, no predicarlos. No, es que a veces se comete el error de predicar los comentarios de alguien. El problema es que cuando predicamos comentarios de cualquier libro, podemos caer en el error de predicar algo humano y no algo bíblico. Claro, se debe decir que la persona de la cual tomamos el comentario leyó, estudió, se preparó, pero eso no es lo que predicamos en la palabra, así de sencillo. Y lo tercero, hermanos, es que también debemos orar pidiendo al Señor sabiduría, ¿cierto? Gracia, entendimiento, no creyéndonos ni haciéndonos maestros cuando pasamos acá. Yo aquí donde estoy realmente tengo temor, porque esta carta, aunque pareciese fácil, hermano, es una carta que toca ir muy despacio, toca estudiarla muy despacio. Y recuerden que entonces necesitamos, en primer lugar, es leer el libro, en segundo lugar, estudiar el libro, pedirle al Señor que nos dé su gracia, su entendimiento, y hermanos, en cuarto lugar, tener la disposición y sacar el tiempo, hermanos. Porque a veces, hermanos, tenemos tiempo para hacer otras cosas, pero no para estudiar la Biblia. Entonces venimos acá, sí, el hermano nos dijo esto y yo quedé asombrado, pero pues no me remito a la escritura para mirar si es así. Entonces ustedes, hermanos, recuerden que ustedes tienen otra misión aparte del predicador, y es que ustedes deben escuchar lo que predicamos y evaluar según el estudio que usted haga. Y si usted encuentra algo que no le da paz, te tiene que preguntar. No es solamente acá pararse uno y predicar y ya, simplemente el pastor dijo esto y yo creo que es así. No, es hacer un estudio. Ya sea el que se pare aquí, hermanos, debemos estudiar. Amén, hermanos. Ahora, la carta a los filipenses hace parte de las 4 cartas de la cárcel, así se le conoce, que son Efesios 1, Filipenses 2, Filemón y Colosenses. Esas 4 cartas. Por eso, hermanos, vamos a estudiar esas 4 cartas nuevamente. Ya estudiamos Filemón, ¿se acuerdan? Ya lo estudiamos, pero vamos a volver a estudiar. Vamos a volver a hacer el estudio. O sea, vamos a quitar ese estudio que ya teníamos y vamos a iniciar nuevamente. Iniciamos primero por Filipenses, terminamos Filipenses, vamos a Filemón, terminamos Filemón, de allí vamos a Colosenses, terminamos Colosenses y de allí vamos a ir a Efesios. O sea que vamos a tener, hermanos, tiempo para estudiar. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Esta primera introducción tendrá los siguientes enunciados, si usted los quiere anotar. En primer lugar, vamos a ver el autor de la carta y vamos a ver también algunas implicaciones que podemos ver allí. Número 2, ¿a quién está dirigida la epístola de los Filipenses?
Y número 3, hermanos, ¿dónde estaba situada Filipos? También es muy bueno poder saber esto. Pero vuelvo y le digo, hermano, aquí simplemente se hace a modo de enseñanza, pero si Dios me lo permite, hoy en la tarde voy a estar enviando algunos mapas para que usted pueda mirar. Nosotros hicimos el trabajo con Valentina de descargar varios mapas de aquel entonces, de ver las diferentes rutas, de ver las diferentes visitas que Pablo hizo a diferentes iglesias, y realmente es bien maravilloso y emocionante, hermanos, de verdad. Muy bien, hermanos, entonces iniciemos. Autor de la carta a los Filipenses. Esa es la primera pregunta que vamos a estar respondiendo. Primero que voy a decir, hermanos, es que el apóstol Pablo es el autor de 13 cartas en el Nuevo Testamento. Por supuesto, no podemos meter allí la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos no se menciona su autor. Ahora, hermanos, como Hebreos guarda silencio sobre quién es su autor, pues usted también debe guardar silencio. Usted no puede decirme a mí ni a nadie, no, es que a mí me parece que por su escrito es Pablo. Guarde silencio, hermanos. El Señor en la eternidad nos va a revelar quién fue el autor. Acá nos corresponde simplemente guardar silencio. Un hermano, pues de una manera muy cómica, dijo un día, ustedes se van a dar cuenta que en la eternidad yo les voy a ganar, pero como no estamos haciendo competencia, simplemente guarde silencio. Entonces Pablo escribió 13 cartas, de las cuales algunas fueron escritas para las iglesias, o algunas iglesias en particular, pero como por ejemplo segunda de Timoteo fue escrita particularmente para Timoteo, ya que Timoteo estaba pasando un momento tremendo en su vida, y también podemos verlo en Filemón. Esa carta fue escrita específicamente para Filemón, por la situación que ya nosotros hemos estudiado, pero que volveremos a estudiar nuevamente. Ahora, hermanos, el testimonio de la iglesia primitiva y el testimonio de muchos eruditos, es decir, ancianos que han estudiado o que se han dedicado solamente a estudiar la Biblia, se les paga por eso, han determinado que evidentemente el apóstol Pablo es el autor de esta epístola. Pablo fue el que escribió la epístola a los filipenses, hermanos. Y quiero que me acompañen a Filipenses 1:1, solamente la primera parte. Filipenses capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver la parte A. Dice Pablo y Timoteo, ¿cierto? Pablo y Timoteo. Ahora, en este versículo, claramente, vuelvo y repito, se muestra a Pablo como el escritor. Pero, pónganme cuidado, hermanos, pero aquí surge una pregunta. ¿Y Timoteo por qué está allí? El apóstol Pablo siempre se presenta como Pablo, ¿cierto? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, o apóstol llamado por el Señor. Pero miren que aquí algo diferente sucede. El apóstol Pablo se está presentando junto con Timoteo. Entonces, hermanos, aquí debemos preguntarnos lo siguiente: ¿acaso también Timoteo escribió esta epístola? Esa puede ser una buena pregunta. ¿O es posible que el apóstol Pablo se haya enfermado allí en esa cárcel y Timoteo haya escrito algunas cosas que Pablo le haya narrado? Entonces, hermanos, la respuesta correcta que yo pude encontrar y que pude ver, hermanos, pues son tres. Son tres. Pronto usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero pues para eso la idea es hacer el estudio. La primera, hermanos, conforme a la salutación que Pablo dice, hablando de que Pablo, como el autor principal, y Timoteo, la primera es que en Hechos 16,
ya vamos a ir allí, no lo busque todavía, en Hechos 16, recuerde que Pablo le predica el Evangelio a Timoteo. Pablo toma a Timoteo como su hijo amado en la fe, lo instruye, le enseña, y en su segundo viaje misionero lo toma y se lo lleva. Usted lo puede ver en Hechos 16. Ahora, el primer punto es este, o la primera razón. Timoteo estaba con Pablo y Silas cuando estos predicaron en Filipos. Ahora, hermanos, se debe tomar bastante tiempo, porque debemos leer Hechos 16, todo el capítulo. Se debe entender el contexto anterior, el contexto principal y el posterior. También se debe leer el capítulo 15 y el capítulo 17, donde por un momento desaparece Timoteo, pero en el capítulo 17 otra vez vuelve a estar ahí. Algunos pueden decir, no, es que Timoteo no fue llevado. Pero esta primera razón por la cual Pablo coloca a Timoteo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, la parte A, es precisamente por esto, porque Timoteo fue tomado por Pablo y fue llevado en su segundo viaje misionero. En segundo lugar, hermanos, podemos ver que Pablo, dentro de sus planes, iba a enviar a Timoteo precisamente a Filipos. Acompáñenme a Filipenses 2, versículos del 19 al 23, hermanos. Hermanos, ustedes no saben la riqueza que hay al estudiar este libro. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Entonces les recuerdo la primera razón, que es muy posible, que es muy válida. Timoteo estaba con Pablo y Silas. Y no se preocupe que ya lo vamos a mirar. Segunda razón, Pablo, dentro de sus planes o dentro del propósito que Pablo tenía cuando estaba allí en la cárcel en Roma, porque recordemos que esta carta fue escrita, aunque lo vamos a ver dentro de 8 días, fue escrita en Roma, en su primer encarcelamiento. Allí Pablo gozaba de muchas cosas, entre esas que sus hermanos lo fueran a ver. También entre esas Pablo era custodiado, pero él podía predicarle a muchas personas que iban a escuchar el Evangelio. Ya en su segundo encarcelamiento Pablo no podía hacer esto. Ya Pablo estaba totalmente aislado, pero en este primer encarcelamiento, donde se escribe la carta a los Efesios, la carta a Filemón, la carta a los Colosenses y a los Filipenses, Pablo tenía libertad de compartir el Evangelio, y allí estaba Timoteo. Filipenses 2, 19 al 23 dice: espero del Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Nótese que Pablo tenía una gran preocupación por la iglesia allí en Filipos. Versículo 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, es decir, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Verso 23: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Hermanos, había una carga tan tremenda, pero una carga tan gloriosa, de enviar a Timoteo para que Timoteo pudiera llevarle a ellos lo que Pablo estaba viviendo. Ahora, hermanos, ¿qué preso en una cárcel la pasa bien? Ninguno. Así tenga cama, televisor, radio, lo que sea, ningún preso la pasa bien. Mas sin embargo, el apóstol Pablo, aunque tenía guardas a sus lados, el apóstol Pablo podía predicarle a aquellos que venían hasta Roma. Y cuando usted ve el mapa que le voy a enviar hoy, o los diferentes mapas, se va a dar cuenta de que había muchos kilómetros, no solamente por tierra, sino por mar, de Filipos hasta Roma, de Filipos a Roma. Era bastante largo. Ahora bien, hermanos, Timoteo
como también lo estudiamos, era un joven que tenía más o menos 20 años. Esa es la edad que se le pone a Timoteo, 20 años. Pero miren que este joven, cuando conoce a Pablo y conoce la predicación del Evangelio, inmediatamente, dice la historia, que decidió viajar con Pablo, sin importar lo que pasara, sin importar lo que sucediera, sin importar lo que iba a acontecer más adelante. Hermanos, entonces la segunda razón por qué Pablo coloca allí en Filipenses, y espero que nunca se le olvide cuando usted lea Filipenses, es que Pablo, conforme a Filipenses 2, del 19 al 23, Pablo esperaba enviar un día a Timoteo. Muy bien, y mira lo tercero, por la tercera razón. El apóstol Pablo mostró el amor. El apóstol Pablo mostró el amor que tenía sobre su hijo en la fe, Timoteo, al colocarlo allí. Eso es amor. Si yo escribo una carta dirigida a alguien, pero a mi lado hay una persona de la cual yo estimo o amo mucho, pues yo puedo colocar: conmigo se encuentra tal persona, ¿cierto? O tal persona me está ayudando. Y eso fue lo que el apóstol Pablo hizo cuando escribió esta carta. Colocó allí a Timoteo. Allí lo colocó. Ahora, hermanos, Pablo, y ya vamos a leer, vamos a leer primero Filipenses 1.1, la parte B. Filipenses 1.1, la parte B. Hemos visto la parte A, ahora miremos la B. Dice: siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Miren, hermanos, esto que voy a decir a continuación vamos a estudiarlo más adelante. En el capítulo 1 del versículo 1, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo no se coloca como el más grande. El apóstol Pablo no hace eso. El apóstol Pablo tampoco se coloca como más importante que Timoteo. Pablo no dice eso. Pablo no dice, por ejemplo, yo apóstol, y mi hijo en la fe, Timoteo. Tampoco dice yo, el gran siervo de Dios, y el neófito Timoteo. Pablo no dice eso. El apóstol Pablo, hermanos amados, no se coloca más grande que Timoteo, lo que significa que él no menosprecia a su hijo en la fe, como actualmente algunos sí hacen. Exaltan lo que ellos hacen, o cómo se expresan, o lo que tienen, pero rechazan o quitan o simplemente fragmentan a otras personas. Pablo en su corazón no tenía eso. El apóstol Pablo presenta a su hijo Timoteo como él mismo se presenta: siervos, ¿cierto? Ahí lo dice, siervos. Y esta palabra siervo, recordemos que es la misma palabra para esclavos, doulos. Entonces, hermanos, lo que Pablo está dando a entender junto con Timoteo es que los dos se estaban sometiendo mutuamente al Señor en amor, en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque tanto el apóstol Pablo como su hijo en la fe, al cual estaban siendo la palabra, muy claramente él le había dicho a Timoteo que es solamente por la obra y la gracia del Señor que ellos habían sido librados del infierno. Por esto, hermanos, es que el apóstol Pablo lo coloca allí, por el amor tan grande que tenía hacia su hijo en la fe, Timoteo. Y por eso Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos, en plural. ¿Siervos de quién? De Jesucristo. Hermanos amados, esto nos lleva a pensar de la humildad que Pablo tenía. Esto nos lleva a pensar de cuánta humildad a usted y a mí nos hace falta. Esto nos lleva a pensar, hermanos, las veces que hemos rechazado a otras personas por su condición física, económica o aún intelectual.
Cuando el Señor, hermanos, más nos exalta, es cuando nosotros más debemos caer en humillación. Cuando a mí Dios más me da, es cuando yo más debo ser humilde, hermanos. Y Pablo aquí lo estaba enseñando. Pablo y Timoteo, siervos, doulos, esclavos. ¿De quién? De Jesucristo. Pero no porque el Señor los obligó, sino porque ellos mismos estaban reconociendo que su Señor es digno de ser honrado, es digno de ser exaltado y es digno de ser sometido, o mejor, que ellos se hubiesen sometido a ese Señor. Entonces, hermanos, permítame repetir las 3 razones muy posibles que el apóstol Pablo nombra a Timoteo. En primer lugar, Timoteo estaba con Pablo y Silas cuando estos predicaron en Filipos. Usted lo puede ver en Hechos 16, todo el capítulo. Número 2, Pablo, dentro de sus planes o propósitos, ya tenía claro enviarles a Timoteo. Y ya lo leímos, ¿no, hermanos? Y número 3, el apóstol Pablo, hermanos, amaba intensamente a Timoteo. Y Timoteo amaba intensamente a Pablo. O sea, era un amor tan tremendo que Timoteo se convirtió en la mano derecha de Pablo. Y permítame, hermano, decir algo más. ¿Usted cree que Timoteo no vio los errores, los pecados o todas las situaciones que posiblemente en su imperfección tenía Pablo? Claro que sí. Pero Timoteo nunca habló de su maestro. Timoteo nunca habló de Pablo como que vi a Pablo haciendo esto, o Pablo hizo esto, o Pablo hacía lo otro. Era una amistad sacra, era una amistad sincera. Este hombre Timoteo le ayudaba en todo a Pablo. ¿Será que Pablo en la cárcel se habría enfermado? Claro, muy posiblemente. Dolor de estómago, entre otras situaciones. Pero este hombre llamado Timoteo le amaba tanto que guardó silencio. No hay ninguna carta que se haya descubierto donde Timoteo haya hablado de Pablo. Por eso, hermanos, necesitamos con urgencia levantar Timoteos en las iglesias. Hombres fieles, hombres amorosos, hombres respetuosos, hombres que no vivan solamente en el bienestar, hombres que entiendan que si el Señor nos lleva a sufrir, yo también debo sufrir con el pastor o los pastores. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y no pensar que solamente esta vida la cual tenemos es una vida solamente de cosas buenas. Porque a veces creo, hermanos, que nos desenfocamos un poquito de la realidad y pensamos que Dios está obligado a darnos de todas las cosas posibles. Y si no tengo esto, entonces voy a estar mal, y si no tengo esto otro, voy a estar peor. ¿Pero acaso la condición de Timoteo no era la misma de Pablo? Era igual, hermanos. Muy bien, hermanos. Segunda pregunta que vamos a responder en esta mañana: ¿a quién está dirigida la epístola a los filipenses? ¿A quién está dirigida la epístola de los filipenses? Vamos a mirar Filipenses 1, versículo 1, pero vamos a ver solamente la parte C. Filipenses capítulo 1, versículo 1, pero ahora vamos a ver la parte C y vamos a ver la parte D. Hemos visto la parte A y B y ahora vamos a mirar la parte C y la parte D. ¿Ya lo tiene usted, verdad, hermanos? Dice la palabra del Señor: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Leámoslo una vez más, hermanos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Antes de responder, hermanos, a quién está dirigida esta epístola, me gustaría que aprendiéramos dos cosas en cuanto a su contexto histórico. En primer lugar,
la congregación de Filipos fue la primera que Pablo estableció en Europa. Vuelvo y le repito, la congregación de Filipos fue la primera que Pablo estableció en Europa. Qué privilegio, hermanos, fue para esta congregación de Filipos que el apóstol Pablo los estableciera. Número 2, hermanos, Filipos fue la primera ciudad de Macedonia en donde Pablo estableció una iglesia. Y cuando yo le envío a usted el mapa, se va a encontrar que Macedonia tenía varias ciudades. Pero el apóstol Pablo estableció esta iglesia. Esta fue la primera iglesia, fue la primera ciudad de Macedonia donde Pablo estableció una iglesia. Yo le repito, hermanos, qué privilegio que tuvo esta iglesia allí en Filipos, porque fue la primera en establecerse, no solamente en toda Europa, sino también en Macedonia. Ahora bien, hermanos, quiero que notemos algo más allá. Leamos una vez más Filipenses 1, versículo 1, la parte C y D. Por favor, no se quede solamente en pensar, sí, acá dice a quién fue dirigida. No. Vayamos un poquito más allá. Le pido, por favor, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿cierto? Pero miren lo que sigue diciendo, con los obispos y diáconos. Muy bien. Ahora, hermanos, la iglesia de Filipos estaba constituida bíblicamente, ¿sí o no? ¿Usted qué piensa? Claro que sí. Pablo, en su saludo inicial, saluda en primer lugar ¿a quién? A los santos, ¿cierto? A los santos. Después a los obispos. ¿Quiénes eran los obispos? Eran los líderes que supervisaban con cuidado la grey. ¿Se acuerda usted del triple rol del ministro? Allí estaba pastor. Bueno, en el triple rol notamos pastor, anciano y ¿quién más? El obispo. Muy bien. Y finalmente dice que habían diáconos. Recuerden, hermanos, que los obispos tenían un cargo muy diferente a los diáconos. Y la Biblia, y muy pronto vamos a hacer ese estudio también, hermanos, quiero que lo sepa, vamos a estudiar quiénes son los diáconos, cuáles son las funciones de los diáconos, cuáles son las características de los diáconos. Ahora, el Nuevo Testamento habla muy poquito de los diáconos, pero con la poca información que tenemos vamos a hacer un buen estudio. Ahora, hermanos, lo primero que quiero que usted vea es que la iglesia en Filipos estaba legalmente o bíblicamente constituida. ¿Sí? Estaban los santos, podríamos decir que los santos agrupan a todos, ¿no? Porque todos son llamados santos, es decir, obispos y diáconos. Pero si hacemos una división sacra, podemos decir que habían ovejas, ¿cierto? Cuidadas por obispos, pero también habían diáconos. Recuerden que los diáconos, hermanos, tienen unas características especiales, pero también los diáconos tienen un rol definido, y eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupe, que haremos un estudio detallado nuevamente sobre los obispos y sobre los diáconos. Ahora, hermanos, en respuesta a la pregunta a quién iba dirigida esta epístola, pues la respuesta es muy sencilla: a la iglesia de Filipos. Porque usted tiene que simplificar, ¿no? Simplificar todo lo que hemos dicho. Entonces, la carta o la epístola va dirigida a la iglesia en Filipos, constituida por todos los santos del Señor, en donde en forma ordenada habían obispos y diáconos. Hermanos, los obispos y los diáconos, o pastores y diáconos, es la manera que debe haber, o son los roles de liderazgo que solamente puede haber en una iglesia local. Nada más. Tienen que haber pastores
y diáconos. Que el ministerio de alabanza no existe. Que el ministerio de danza tampoco, hermanos. Ahora, es muy diferente cuando uno ya quiere establecer algunas reuniones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una reunión con las damas, ¿cierto? Con los varones, con los jóvenes, pero no hay más ministerios o no puede haber más ministerios en una iglesia bíblica. Tiene que haber pastores y diáconos. No pueden haber pastores. No quiero volver a repetir el tema, pero creo que eso ya lo tenemos claro, ¿cierto, hermanos? Amén. Lo tenemos muy claro. Ahora, hermanos, pueden haber hermanas que estén ayudando. Y de antemano quiero animar a las hermanas para que también nos ayuden en otras cosas que la iglesia necesita. Pero usted no puede pensar que en una iglesia tiene que haber ministerios específicamente para las damas, donde ellas un día del Señor están predicando. No existe. Ahora, hermanos, recordemos también esto. En el mismo instante que Pablo, hablando pues en el contexto de la carta, en el mismo instante que Pablo enviaba una carta, ¿qué pasaba? Se debía leer. Y se debía leer públicamente. Eso era público. Para que todos los hermanos supieran lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba en la cárcel, en Roma, y Pablo quería que estos hermanos en Filipo supieran cuáles eran los deseos. Entre esos, acordémonos que él iba o quería enviar a Timoteo, ¿se acuerdan? Lo quería enviar. Entre lo otro que estaremos estudiando, hermanos. Entonces, hermanos, nunca olviden que las cartas no eran privadas, eran públicas. Y esto, hermanos, denota también cómo el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, discúlpeme, dice que nosotros debemos ser cartas leídas. Cartas leídas. Algunos hermanos pues le añaden abiertas, pero la Biblia dice cartas leídas. Y cartas leídas porque nuestro testimonio tiene que ser tan claro en todo, hermano, que su misma familia, si se le preguntara a ella, ellos deben estar hablando muy bien de usted. Ahora, usted y yo no somos perfectos. Por lo tanto, algo usted debe tener que hacer mal. Algo. Yo me asustaría si yo le pregunto a su familia cómo es el hermano y cómo la hermana. No, perfecto. Yo diría, por ejemplo, si fuera un hermano candidato al ministerio, yo diría a ese hermano hay que tenerle cuidado, no podemos meterlo como pastor. Pero si me dicen, no, pues tiene como mal genio, o de pronto ella a veces como que salta un poquito, bueno, ¿sabe por qué, hermanos? Porque podríamos trabajar en eso, ¿cierto? Podríamos trabajar. Es como cuando usted se enamora de alguien y son novios y ella o él se presentan tan perfectos que usted no les ve nada mal. Ojo, ojo, porque cuando usted se case, ella o él van a sacar lo que realmente son. Así, hermanos. Entonces es mejor que usted, que tiene un noviazgo, se muestre como usted es. Así es. Si a usted le gusta comer, pues bueno, muéstrese como es, ¿cierto? Si a usted le gusta, no sé, las redes sociales, pues muéstrese como es. Y eso poco a poco se irá corrigiendo. Pero yo no creo, hermanos, en esas personas que se muestran tan perfectas. Cuando llegan al matrimonio, hermanos, se lo digo, gracias a Dios, no por experiencia en cuanto a mi matrimonio, pero sí por experiencia de otros hogares que he podido ver. Su matrimonio, su hogar es terrible, terrible, terrible. Muy bien, hermanos, finalmente, ¿dónde estaba situada Filipos? ¿Dónde estaba situada Filipos? Amados hermanos, lo primero que quiero mostrar a ustedes es que Filipos era una colonia romana. Y la Biblia así lo enseña, ya la vamos a leer. Pero además de eso, hermanos,
Filipos era la ciudad principal de Macedonia. Esta ciudad llamada Filipos fue fundada por Filipos II en Macedonia. ¿Y sabe qué me encontré estudiando sobre Filipos? Alrededor de Filipos habían minas de oro, habían minas de plata, pero lastimosamente los industriosos fenicios venían, excavaban y sacaban todo el oro y sacaban toda la plata. Algo que también quiero enseñar a usted es que Filipos estratégicamente estaba muy bien situada por el tema del comercio. Y esto, ¿sabe quién lo usó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo usó para dirigir a Pablo precisamente a esa ciudad. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo está yendo a cierto lugar y el Espíritu Santo le prohíbe y le dice no vaya allá, más bien vaya a este otro lugar? Usted lo va a leer allí en Hechos 16. Filipos, hermano, era una ciudad tan importante, pero tan importante, que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, fue llevado allí. ¿Y a qué fue llevado allí? Ya lo vamos a mirar. Por ahora leamos Hechos 16:12, hermanos. Hechos capítulo 16, versículo 12. Ahora recordemos, hermanos, que en Filipos y a sus alrededores el apóstol Pablo también estableció otras iglesias. No solamente Filipos, sino otras iglesias. Hechos capítulo 16, versículo 12. Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, hermanos, ahí se nos dice claramente que no solamente era una ciudad, sino una provincia romana. Ahora, hermanos, cuando vamos a la historia, lo que podemos notar realmente es que hay muy poca información sobre la ciudad de Filipos. Hay muy poca información, realmente no hay mucha, hay muy poquita. Bueno, quería traer un mapa más grande, pero creo que usted lo va a ver aquí. Me imagino que lo puede ver. Pero actualmente esta es la ciudad de Filipos, hermanos, la primera. Es decir, está en ruinas, no existe. Y este es el mapita. Bueno, ustedes lo ven muy pequeñito, pero en el mapa usted va a encontrar, si le da doble clic, dónde estaba la ciudad. Usted va a ver algunas fotos actuales de Filipos y va a ver que hoy en día es un lugar no solamente arqueológico, sino turístico. Muchos llegan allá para conocer un poquito más de la historia del apóstol Pablo y de estos hermanos de Filipos. ¿Cuántos habitantes habían allí? No más 2.000. Se cree que entre 1.900 y 2.000 máximo. No habían tantos habitantes. Era una ciudad muy pequeñita. El idioma de aquella ciudad era el griego clásico. Hoy en día solamente algunas ciudades, por supuesto, en esa parte hablan todavía el griego clásico. Y hermanos, como dato adicional, el apóstol Pablo, cuando va a Filipos en su segundo viaje misionero, ¿sabe qué sucedió allí? Para que usted lo tenga muy claro, el apóstol Pablo predica el evangelio a muchas mujeres. Entre esas estaba Lidia. ¿Se acuerda de Lidia? Hechos capítulo 16 o 17, 16. Y dice la palabra de Dios que mientras el apóstol Pablo predicó allí en Filipos, porque estaba en Filipos,
el corazón de Lidia se abrió y creyó no solamente ella, sino también su familia. Vamos a leerlo, hermanos. Hechos 16, del 13 al 15. Ahora recuerde que allí ya estaba Timoteo con él y estaba Silas. Vamos a leer Hechos 16, versículo 13 al versículo 15, queridos hermanos. Hechos capítulo 16, del versículo 13 al 15. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: y un día de reposo, es decir, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, hermanos, démonos cuenta que en su segundo viaje el apóstol Pablo pasa por Filipos, y allí, por medio de la predicación del evangelio, esta preciosa mujer llamada Lidia, pues es llamada por gracia al evangelio. Pero no solamente ella, sino también su familia. Ahora, hermanos, ¿ustedes se acuerdan del carcelero que estaba custodiando a Pablo y a Silas? Precisamente en esa misma, esa misma ciudad, después de que el apóstol Pablo le predica el evangelio a este hombre, también para él le fue alumbrada la luz del Señor y de Cristo. Hermanos, voy a hacer un alto aquí y quiero decir algo. Qué importante, hermanos, es que prediquemos el evangelio correctamente. Qué importante es que usted no le diga a la gente esto: Cristo les ama y Cristo quiere que ustedes vengan a mi iglesia para que sean salvados. Eso no es predicar el evangelio. Tampoco es decirle a su abuelita o a su tío: es que usted es un miserable y usted, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Eso no es predicación. Predicar el evangelio, hermano, es mostrarle en primer lugar quién es Dios, lo bueno que es Dios, lo justo, lo santo, lo sabio, lo fiel, pero también mostrar que un día Dios va a ejecutar su justicia plena contra todo el mundo, que esa persona debe ser llevada inmediatamente a Cristo, para que entienda que solamente Cristo le puede salvar, hermanos. Es que nadie más puede salvar. Una iglesia local lo que hace es predicar la palabra, ¿cierto? Pero solamente Cristo salva. Después de que se comparte una buena enseñanza. ¿Por qué la gente anda tan confundida? ¿Por qué la gente tiene a tener tanta confusión en su mente? Porque es muy posible que la predicación que a ellos se les haya dado no sea la expositiva y no sea la bíblica. Entonces muchos asisten a iglesias grandes pensando que Dios es aquel Dios que les va a entregar dinero, fama, riquezas. Alguien me dijo en estos días, y quiero que me escuche lo que me dijo ella. Ella me dijo: ¿sabe por qué la gente no va a su iglesia? Yo le dije: no, dígamelo usted. Así le dije. Dijo: porque lo que ustedes predican no gusta. Porque es que ustedes predican mucho arrepentimiento, y siempre es arrepiéntanse y vengan a Cristo. Y por supuesto, hermano, pues de tanto de ser lo mismo con la gente, creo yo, ¿no?, que tiende como a cansarse. Pero los que hemos sido llamados realmente al Señor, no nos vamos a aburrir, porque sabemos que es la única manera. Amén. ¿Cierto? La única manera en que alguien pueda venir a Cristo es en un verdadero arrepentimiento. No hay otra manera, hermanos. Ahora, acompáñenme, por favor, a Hechos 16, 29 al 33. El carcelero que custodiaba a Pablo y a Silas por la predicación del evangelio también fue llamado. Y no solamente él, sino los de su casa.
Versículo 29, hermanos, de Hechos 16. Dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora, hermano, permítame hacer una salvedad. Recordemos que aquellos que estaban custodiando a un preso, si ese preso se escapaba, inmediatamente lo mataban. Es decir, él iba llevado a un tribunal, pero en ese tribunal le declaraban que era culpable, porque se durmió por algo y lo mataron. Sigamos leyendo el versículo 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿cuál fue la pregunta que él hizo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí voy a hacer otra interrupción, hermanos. Esto no es una promesa. Esto no es para que usted diga: agarro esa promesa o la tomo en mi corazón. Hermanos, esto fue una palabra que se le dio exclusivamente para ese carcelero, para él, porque él obró en fe. Lo que nosotros debemos pensar es que ojalá un día el Señor toque el corazón de mi familia para que ellos también vengan al Señor. Yo no puedo estar diciendo: así como este carcelero se salvó, entonces yo me apropio de estas promesas, porque esto no es una promesa. Esto es algo que el Señor estableció a través de un diálogo y fue dado para la primera audiencia, que fue este joven o este señor. Ahora, versículo 32. Y le hablaron, ¿qué, hermanos? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hasta ahí nomás. Hermanos, cuando el evangelio se predica de esta manera, esto es lo que sucede: que el Señor llama, por su gracia, por supuesto, a una conversión sensata. Pero mire que los dos, tanto Lidia como el carcelero, atendieron a Pablo, y este último lavó las heridas de ellos. Muy posiblemente habían sido muy maltratados, y evidentemente cuando usted lee Hechos capítulo 16 nos muestra que ellos fueron golpeados, fueron muy golpeados. Hermanos amados, permítame decirle esto: no solamente Lidia, no solamente el carcelero, sino otros hermanos a los cuales se les predicó el evangelio. Ahora recuerde que Lidia también predicó el evangelio. En el momento que ella fue salvada, ella predicó el evangelio y otros se salvaron. En el momento que el carcelero fue salvado, él también predicó el evangelio. A través de ellos fue que la iglesia se comenzó a formar. Hermanos, la única manera para que cualquier iglesia sea formada es que nosotros le prediquemos en primer lugar a nuestros familiares. En primer lugar. De nada nos sirve estar en una iglesia bíblica si nosotros no hacemos el ejercicio de predicarle a nuestros familiares. ¿Sí o no? Porque creo que el anhelo de ustedes es que su familiar no se pierda. Pienso yo. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo, como esposo y como padre, le predico a mis hijas y a mi esposa. Y se supone que mi esposa debe estarle predicando a mis suegros y a mis cuñados. Y si se hace efectivo esto, eso va a ser como una bolita. Pero si yo no le predico a mi hija, pues ella nunca lo va a hacer. Si le predico a mi esposa y ella no le predica a su familia, pues hermano, si el día de mañana mi suegro o mi suegra se muere y no conocieron al Señor, muy posible que haya sido por mi negligencia. Ahora, hermanos, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer para ir finalizando? Predicar la palabra a nuestros familiares. Amén, hermanos. Amén.
Yo lo animo a usted para que haga una reunión con sus familiares, con sus tíos, con sus primos, que usted mismo saque un dinero y haga unas onces por la tarde, un almuerzo, un asado con los hermanos, como hablábamos ahorita, que sé que les gusta hacer asados, hermanos. Y en medio de ese asado usted coloque un atril o abra su Biblia y les predique, y el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero ¿por qué no pensarlo de esa manera? Porque siempre tenemos que pensar, ojalá que Dios los traiga a salvación. No es que sea un mal pensamiento, entiéndame, pero somos nosotros que deberíamos aprender tanto de Lidia como del carcelero. Deberíamos aprender de ellos. Y eso que no hemos hablado de su biografía, quiénes son ellos, a qué se dedicaban. Hermanos, como conclusiones finales. Primero, el apóstol Pablo, desde el principio de esta carta, es decir, desde Filipenses 1:1 hasta Filipenses capítulo 4, el último versículo, como usted lo ve, exalta a Cristo como su Rey y como su Señor. Lo segundo, el amor de Pablo hacia la iglesia de Filipos era tan enorme y era tan constante que siempre, como lo vamos a ver desde el versículo 4 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo siempre oraba por ellos. Tremendo, ¿cierto? Es decir, en todo momento el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios porque cuando me acuerdo de ustedes oro. Y allí en esa oración que vamos a ver y vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta de que el único propósito de Pablo, ¿sabe cuál era? Honrar a Cristo, nada más, exaltar a Cristo. Y eso lo vamos a ver. Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar, que cuando nosotros oremos, no nos exaltemos a nosotros mismos ni a alguien más. Señor, gracias por mi hermano, porque me bendijo, porque me dio esto, Señor. No. El apóstol Pablo ora, pero él ora basándose en la gracia de Dios y dándole siempre la gloria al Señor. Hermanos, número 3, Pablo jamás tuvo en cuenta la distancia. Donde quiera que el Señor le llevó, él obedecía. Y usted se va a dar cuenta, en la tarde que le envió el mapa, o los mapas, la distancia en kilómetros tan bárbara que había. Pero a Pablo no le importó ir a pie, no le importó meterse en una nave o en un barco, e ir solamente para predicar y estar solamente 1 o 2 días máximo, 3 días. Solamente por amor a los hermanos. Y nosotros, hermanos, que a veces tenemos que ir a algún lugar, a unas cuadras, o tomar simplemente un bus, ¿y cuánto nos cuesta, hermanos? O como lo hemos dicho siempre, ¿cuántas veces nosotros negociamos el culto, hermanos? Porque para mí esto es más importante que Dios. Pero cuando hablamos de que Dios es soberano, ¿qué estamos diciendo? Que no hay nadie a la par del Señor. Él es el que está por encima de todo. Y si el Señor está por encima de todo, ¿quiénes somos nosotros para quitar su soberanía? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Y lo digo con mucho respeto y con palabras muy amorosas, para estar negociando a cada momento el culto. No voy por esto porque me pasa esto. No voy por esto otro porque es que de pronto, como me dijo una hermana, no voy por esto. Una hermana que ya no está, claro. No voy por esto porque es que la verdad me siento tan cansada. Y yo sí le dije, ¿y entonces los demás hermanos no se cansan? O sea, los demás hermanos son almas gloriosas. Todos nos cansamos, hermanos. Unos en algunas medidas, otros más, pero todos nos cansamos. Pero eso no puede ser una excusa, hermanos, para no venir al culto. Amén. Y como aplicaciones finales, hermanos, primero, la epístola a los Filipenses sencillamente son consejos prácticos, y consejos prácticos para que como creyentes los sigamos y para que los pongamos en práctica en nuestro diario vivir. ¿Debemos servir? Sí. ¿Sí o no? Ya, sencillamente. ¿Debemos ser esclavos del Señor por donde quiera que vayamos? Sí. Y número 2, como aplicación final,
imitemos la conducta del apóstol Pablo y de su hijo en la fe Timoteo. Donde quiera que fuera, ¿sabe cuál era la presentación de ellos? Soy doulos de Cristo, soy servidor de Cristo. Hoy no, hoy en día la gente se presenta con su carne. No, mire, soy esto, mire, esto fue lo que estudié, pero si lo ven, ¿para qué sirve eso, hermano? Usted no predica el evangelio. ¿Para qué sirven tantos títulos, tantas certificaciones, si al final no predica al Señor? Pero si usted se muestra como obrero de Cristo, como ministro del evangelio, y a través de lo que usted ha estudiado puede servir a otros, eso es más glorioso. ¿O no, hermanos? Pero de verdad, hermanos, que creo que al tiempo de nuestra historia y de la edad que ya tenemos, debemos cansarnos de esos hermanos que todo lo están negociando. No se muestran como servidores del Señor, sino que se muestran es como otra cosa. Primero muéstrese como servidor de Cristo y después usted puede sacar como Pablo todas sus credenciales. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies, vamos en esta mañana a orar y después finalizaremos, hermano Steven, con un himno. Oremos, hermanos, en esta mañana y demos gracias a Dios. Amado y buen Señor, qué maravillosa carta la que apenas estamos iniciando a estudiar. Hoy tan solo hemos visto el autor de la carta, a quién estaba dirigida esta carta y dónde estaba situada Filipos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque entraremos en este tiempo donde creo yo que por algunos 2 o 3 años estaremos estudiando estas cartas donde Pablo escribe desde la cárcel, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a entender. Ayúdanos a ser corregidos y a ser humildes. Ayúdanos, Señor, realmente a estudiar. Que cada vez que vayamos a estas cartas vayamos con temor y con temblor. Señor, quiero darte gracias por los hermanos que hoy vinieron. Y quiero darte gracias también por aquellos que no han venido, Señor. Suponemos que la situación de ellos no ha sido fácil y por eso no vinieron, Señor. Pero solamente tú conoces realmente el corazón de mis hermanos. Señor, yo te agradezco a ti por Valentina, por Sharon, por Anita, por mi hermano Fabio, por mi hermano Arsenio. Te agradezco a ti por Steven, por Michelle, por Francis, por Paola y por Sharon. Te agradezco a ti por los hermanos que hoy se conectaron, Padre, a escuchar esta enseñanza y por aquellos que un día la escucharán. Señor, gracias. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar entonces. Miren los hermanos Steven. Gracias. Acompáñenme al himno 300, amados hermanos. Sublime gracia. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a entonar el himno todos. Listo.
atención, muchas gracias y los esperamos el día de mañana en la oración.